Gracias a Joana Quispe por la información. Vamos ahora a hablar del tema de los viajes, porque a partir de julio se reinician ya los viajes interprovinciales por vía aérea y también por vía terrestre. En unos días, se entiende, se darán a conocer los protocolos de bioseguridad que se tienen que cumplir. Vamos a ver. Cuentan las horas para arrancar los motores. Y es que el Ejecutivo ha confirmado la vuelta y la reanudación de los vuelos locales y el transporte interprovincial terrestre para el próximo mes de julio. Esto tras su paralización por varios meses ante la expansión del COVID-19. Aunque aún el gobierno no especifica los protocolos de seguridad que se aplicarán, las empresas ya anuncian algunas medidas sanitarias tentativas para evitar el contagio del virus en los viajes. El uso obligatorio de mascarillas y la reducción de pasajeros en buses y aviones parece ser una inminente realidad. En las aerolíneas se sugiere que, por ejemplo, el check-in sea de manera digital y que se evite la presencia de personas en el aeropuerto para el recojo de pasajeros. En el caso de los buses, se indicó que los asientos podrían estar separados por plásticos aislantes para evitar el contacto entre pasajeros. Asimismo, sería obligatorio el lavado de manos y la desinfección de los zapatos al abordar el vehículo. En ese sentido, señalaron como fecha tentativa la quincena de julio para la reanudación de todos estos servicios. Incluso autoridades de la Cámara Nacional de Turismo del Perú indicaron a medios locales que los viajes serían no solo de retorno o de visita, sino también para el turismo. Y es que cabe recordar que durante los 100 días pasados de estado de emergencia, muchos buses hacían viajes interprovinciales al margen de la ley, arriesgando la salud de todos los tripulantes a quienes les cobraban altas sumas de dinero por trasladarlos al interior del país y en donde no se cumplían con ningún tipo de medida sanitaria. Julio Fernández, ATV Noticias. Bien, importante todo lo que acabamos de ver y escuchar, pero vamos a hablar más puntualmente del sector turismo, ¿no? Es uno de los sectores, digamos, del país que han sido más afectados por este tema de la COVID-19. Así que estamos en contacto ya con el presidente de Canatur, Carlos Canales, para que nos dé toda una explicación del panorama actual, de cuánto vienen sufriendo por este tema y también lo que se vislumbra en torno a la recuperación que se tiene que dar, obviamente, en este sector. Señor Canales, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Sí. Gracias por la llamada. A ver, ya hemos conversado anteriormente, pero ¿cómo se ve ahora? ¿Cómo va evolucionando este tema del sector turístico? ¿Cómo ven ustedes de aquí a futuro la recuperación de este sector que ha sido uno de los más afectados económicamente por este tema de la pandemia? Bueno, definitivamente se están tomando una serie de medidas a raíz de nuestra comunicación en un diario y luego de nuestra visita en Palacio de Gobierno, donde hemos sentido que los ministros del sector, ya sea ministro de Transportes, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Producción y la ministra Produce, realmente y la ministra de Trabajo han recogido las solicitudes nuestras. Tenemos varias mesas de trabajo que están haciendo una serie de gestiones muy rápidas. También la reactivación y el reinicio era una necesidad. Ya se creó el FAE Turismo, una línea de crédito especialmente para el sector turismo. Estamos trabajando en el tema de suspensión laboral perfecta para que se adecúen. O sea, no tenemos que demostrar que no tenemos facturación porque simplemente estamos en cero facturación y ya salió la norma específica. Y ahora toca el reinicio de actividades. Este mes ya empieza los restaurantes con una atención, con un reducido aforo, pero ya empezamos, igual que el transporte interprovincial y los vuelos domésticos, que estarán entre el 10 al 15 de julio, empezando dicho reinicio en no todo el país, en lugares acotados, cumpliendo los protocolos que justamente ya se encuentran en el MTC para la confirmación del mismo. Claro, pero en ese aspecto es importante una precisión, ¿no? Efectivamente va a haber este transporte aéreo, terrestre, entre las regiones, digamos, donde no haya tan alto índice de contagios por la COVID-19, pero se tenía pensado al inicio que sea básicamente por cuestiones, digamos, de trabajo o por cuestiones urgentes, familiares, pero no por turismo. ¿Qué información maneja usted puntualmente sobre ese tema? Luis, la norma es muy clara. En la fase 2 era por trabajo.
La fase 2 decía que uno podía contratar aviones o buses interprovinciales para ir por temas de trabajo, temas específicos. La mínimo, fase 3... exactamente, la fase 3 contempla todas las actividades de transporte. Si yo necesito ir por trabajo, a visitar un familiar o quiero descansar, a partir de la fase 3 se va a permitir eso. Por eso es que obviamente es un poco al revés. No todos van a querer salir y viajar de vacaciones a ninguna parte porque todavía hay un temor. Pero vamos a comenzar a reiniciar dando confianza, que la gente vaya a ver a sus padres, a sus familiares, lo estrictamente necesario. El reinicio del turismo va a ser de a pocos, digamos que todo este año no será ni el 10 ni el 15% como máximo hasta el mes de diciembre de lo que era un año normal. Ya han hecho cálculos, ¿no?, en torno a las pérdidas, digamos, de la pandemia que ha significado para el sector turismo. ¿Puede actualizarnos esos datos? Sí, mira, cada mes entre turismo interno y turismo receptivo se factura un promedio de 800 a 1.200 millones de dólares. Estamos hablando que en estos 3 meses ya hemos superado casi los 2.500 millones de dólares hasta el mes, digamos, desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio. El mes de julio es un mes de alta temporada. Si pensábamos en receptivo, tranquilamente podíamos hablar de casi unos 800 millones de dólares. Y si pensábamos en turismo interno, de casi 500 millones de dólares. O sea, el mes de julio, al ser alta temporada, pero por situación de la pandemia, definitivamente son más de 1.000 millones de dólares que se van a dejar de entrar solamente el mes de julio. Y si sumamos agosto, porque en agosto tampoco va a haber turismo receptivo, estamos calculando que al 30 de agosto más o menos habrán unos 4.500 millones a 5.000 millones de dólares que no entrarán al país. Impresionante las cifras, ¿no? Y esto obviamente también se refleja en el tema laboral, ¿no? En cuántos trabajadores de este sector han perdido su empleo. Leí algunas cifras que usted había compartido en un medio, en todo caso para que lo confirme, 7 de cada 10 trabajadores habían perdido sus empleos. ¿Es correcto esta cifra? Exactamente. Mira, si nosotros al 30 de mayo ya teníamos 400.000 trabajadores, calculamos que a junio hay más de 600.000 trabajadores formales. Y es muy posible que el mes de julio sea un monto, una cantidad similar. Estamos hablando de más o menos 800.000 personas que habrían perdido. Por una simple razón, el turismo no se reinicia inmediatamente. La reactivación del turismo va a demorar 2 años para poder llegar a una nueva normalidad. Y eso es un trabajo muy fuerte y las empresas requieren de recursos para poder aguantar por lo menos hasta diciembre, que se comience a impulsar el turismo receptivo, que pierdan los europeos el temor a subirse a un avión, que los americanos quiten el warning. Hoy día ya tenemos un warning con la Comunidad Europea que nos han puesto que ni americanos, ni brasileños, ni peruanos, ni chilenos podemos ir a Europa. No nos van a admitir porque por el tema del incremento de contagios. Entonces, este tema implica que la recuperación sea paulatina, muy lenta, y para eso tenemos que tomar medidas legales que se vienen dando felizmente con el Ministerio de Trabajo, con la reconsideración a la suspensión laboral perfecta, con estos bonos que por lo menos van a permitir generar 700 soles mensuales a los trabajadores durante 3 meses, con el tema del FAE-turismo y la reactivación de vuelos que de a poco va a ir impulsando más que el turismo per se, el turismo de placer o de descanso, va a ser el turismo de trabajo, el turismo corporativo, y eso va a comenzar a dinamizar la economía. Se abrirán los restaurantes, los hoteles. A partir de julio se prevé la incorporación de toda clase de hoteles, de toda clase de restaurantes, de los agentes de viaje, de los guías. Y estamos esperando justamente la publicación de esta norma que debe ser en estos 2 días para la regularización. El transporte internacional, los vuelos internacionales,
tienen que abrirse las fronteras y posiblemente sea recién para fines de agosto o primera semana de septiembre, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia en nuestro país. Y pese, digamos, al esfuerzo del propio sector y del tema también que obviamente está impulsando el Estado con este tema de Reactiva y en fin, y otros programas para reactivar o evitar, digamos, que se rompa la cadena de pagos o que incluso puedan cerrar las propias empresas. Pese a eso, ¿hay empresas puntualmente del sector turismo que han cerrado, que han quebrado por este tema? ¿Tienen esos datos, estadísticas? Definitivamente, cuando se ha solicitado el Reactiva o el FAE, han sido muy pocas las empresas de turismo porque no podían acreditar ingresos. Lamentablemente, más de 25.000 empresas de turismo cerraron al 30 de mayo. Y eso implica muchísima gente, muchísimo personal. También tenemos que señalar que tenemos que crear un sistema para evitar la informalidad. De 30.000 agencias de viaje que hay en el Perú, solamente están inscritas en el MINCETUR, en las direcciones regionales de todo el país, 11.000. De 20.000 guías solamente están inscritas 8.000. Y así te puedo señalar que hay muchísima gente que no está considerada dentro del sector. Por eso decimos que el turismo mueve 3,5 millones de trabajadores, de los cuales el Ministerio de Trabajo reconoce 1,5 millones, porque esos son los que están en planillas, con recibos, tienen el SIU definido, etcétera. Tenemos que ayudar a que esto nos ayude a reinventarnos e incorporar a la formalidad a muchísimas empresas que lo que quieren es trabajar basado en nuestros propios recursos, como es la naturaleza, la cultura. Claro. Señor Canales, como bien ha mencionado, digamos, en este momento el foco de COVID-19 está aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Donde nos encontramos nosotros, pero hay países, digamos, que ya van saliendo de este tema, en Asia, en Europa, en fin. ¿Qué cosas buenas y malas ustedes han notado que han hecho precisamente estos países asiáticos, europeos, en torno a la recuperación del sector turismo puntualmente y que se pueden copiar acá, lo bueno, obviamente, o evitar también las cosas negativas que ellos han generado? Mira, yo creo que hay una tarea para el gobierno. No podemos tener un sistema sanitario tan débil. La cantidad de hospitales que se han dejado de construir por malos contratos, por juicios, etcétera, tenemos que buscar un mecanismo fast track para que la estructura hospitalaria esté cerca a los vecinos. Segundo, tenemos que tener un sistema solidario de alimentación que en este tipo de situaciones ayuden a través de cocinas populares a que un padre vaya por la comida de sus 5 hijos. Lo está haciendo la iglesia de alguna forma y hemos tenido que copiar ese sistema de distribución de alimentos. En el sector turismo nos dimos cuenta de una cosa: a veces hay que tomar las medidas muy sólidas, muy fuertes, pero tienen que ser acompañadas con medidas económicas que ayuden a que la gente pueda quedarse en su casa, aunque sea con un valor mínimo, porque es más barato. Luego, el contagio. Estamos viendo que por un contagio hoy día hay gente que paga 300.000 soles en una clínica, 250.000 soles. El propio gobierno ha aceptado un contrato de 55.000 soles. Entonces, lo que queremos decir con esto es que, y lo peor de todo, lo que estamos mirando en Estados Unidos y en Europa, en muchos de los lugares, es un rebrote que acaba de suceder en China. Por lo tanto, el tema del cuidado personal, o sea, nosotros tenemos que dar la decisión: ¿quiero contagiar a mi familia o no? Eso ¿qué nos va a convertir? En personas que realmente usemos la mascarilla donde debe estar y no como parecemos llanero solitario que nos ponemos la mascarilla ajustando la barbilla. Mal colocado. No es un tema es un tema de buenas prácticas. Llegar a nuestra casa, lavarnos las manos, estar buscando no tocar la mayor cantidad de lugares, la distancia social. El otro día estaba con mi madre y me ha costado mucho no darle un abrazo, un beso y saludarla. Pero obviamente nos cuidamos de esa forma. Correcto. Y esto tiene que estar en la responsabilidad de todos nosotros. Perfecto. Bien, señor Canales, muchísimas gracias por esta comunicación. Ahí estábamos con el presidente de Canatur, Carlos Canales. Momento de ir a una pausa comercial, 10:45 de la mañana, pero por supuesto tenemos mucho más para compartir aquí en Noticias al Día.